entonces saber, bueno, cuál es la situación sanitaria de los jugadores, cómo ve la situación sanitaria de los jugadores, particularmente la de Ronald Araujo, que ha tenido varias lesiones en los últimos tiempos, y la de Georgian Arrascaeta ahora. Bueno, hay muchos jugadores que no pudieron ser reservados. Varela, Araujo, Jiménez por estar suspendido, Bentancur, de Arrascaeta, que sufrió una lesión en este último tiempo, Ocampo, que arrastra una lesión importante. Normalmente no de un grupo potencial de 33, 34 jugadores, no hay tantas ausencias, y de haberlas, en este caso se dieron en posiciones, por ejemplo, zagueros centrales, pero está dentro de lo que sucede en el fútbol, ¿no? Marcelo, por acá, Pablo Gama para ESPN. Le consulto sobre algo que manifestó en su presentación, de que iba a conversar con Luis Suárez, Fernando Muslera y Edinson Cavani, y habló de la importancia de los ídolos. ¿Pudo conversar con los tres futbolistas? Y si no es así, ¿por qué no? Muchas gracias. Bueno, usted sabe que yo no he hablado con ellos. Por ese motivo fui descrito como un mentiroso públicamente. Entonces, usted sabe que yo no he hablado con ellos, porque la información que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos diciendo que iba a hablar y no he hablado con ellos. Y efectivamente no he hablado con ellos. En su momento yo tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos. Primero porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido. Nadie es ídolo sin merecerlo, y son muy pocos los que llegan a esa condición. Hay dos aspectos por los cuales algunos jugadores se convierten en ídolos, porque producen alegrías muy importantes, y por algo que pocas veces es descrito, pero que tiene mucho peso. El aficionado, cuando idolatra a un jugador, siente que lo que el jugador consigue lo está haciendo él mismo. Yo eso lo aprendí un día. Leí una bandera en Brasil que decía: vine por ti, hazlo por mí. Y yo creí que se refería al triunfo. Vine por ti, ganá el partido por mí. Pero el significado de la bandera no es ese. El significado es que el aficionado le pide al ídolo que haga en su nombre aquello que él hubiera dado todo por hacer y no puede porque no fue jugador. Entonces, imagínese que si usted lastima a un ídolo, también lastima a la gente que quiere a un ídolo.
siempre tuve clarísimo que hay que ser sumamente respetuosos con los jugadores que llegaron a ese lugar. Y la palabra es respetuoso, no otro sinónimo, respetarlos. Cuando hablé en la primera ocasión, dije lo siguiente: voy a hablar con ellos, voy a escucharlos y en función de lo que escuche de ellos, también les pediré que escuchen mi opinión. Yo no sabía qué posición me iban a poder transmitir en una charla que yo quería tener con ellos. A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó que su tiempo en la selección no había terminado, lo expresó públicamente, y Luis Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado. Esas dos informaciones que yo no necesité hablarlas con ellos porque las leí y las escuché, volvieron desde mi punto de vista innecesaria cualquier conversación, porque se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos o no cada vez que se produce una convocatoria. Entonces, me pareció que no es que me pareció, no fue necesaria la conversación. Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado, yo recibí esa información, se convierten en jugadores seleccionables no por antecedentes, por actualidad y porque quieren seguir jugando. A partir de ahí, yo lo que tengo que hacer es decidir cuándo los convoco y cuándo no los convoco. Esa es la explicación. Marcelo Bielsa, un placer. Diana Piñeiro de Canal 4. Usted está hablando de no lastimarlos y respetar a los jugadores que creemos como ídolos aquí en la selección uruguaya. El no llamado quizás sí los lastimó y sí quizás para ellos fue esa falta de respeto a su trayectoria. Y la segunda es, ¿usted cree que...? Vamos por la primera. Bueno. Si usted considera que no convocar a un jugador es una falta de respeto, yo eso no lo comparto. Mi obligación es decidir en cada momento a quiénes debo convocar. Y no quiero argumentar por qué un jugador es convocado y por qué no es convocado. Por supuesto que Cavani y Suárez tienen una jerarquía que los diferencia, pero el entrenador, si tiene que explicar, si Cavani y Suárez, por ejemplo, cuando usted dice Cavani y Suárez, yo puedo decir Coate, por decir otro jugador, o Cáceres. Por supuesto que no son ídolos de esa dimensión, pero si yo explico los motivos por qué convoco o no convoco, me vería se me plantearía la duda, que yo tengo muy claro que eso no debe ser una duda, de explicar cada una de mis decisiones, porque como cada vez que se da una lista, yo observo en un universo de 40 jugadores, y cito 22, potencialmente debería explicar los que no cito.
y también explicar por qué cito a los que cito. Y eso en la práctica no es conveniente, no es conveniente. No conviene explicar cada una de las decisiones, sino entender que mi trabajo es ese, que lo hago de la manera más respetuosa, aún a riesgo de que equivocadamente merecer el calificativo de mentiroso que se imagina que lo difícil que es asumirlo. Y la segunda que le iba a comentar es si ve en la delantera que usted va a elegir y va a publicar el día de mañana a estar a la altura de lo que no se va a estar convocando, ¿por dónde se decidió usted? Porque claramente al no tenerla estamos como a ciegas consultándole. No es que están a ciegas, es que cuando a una persona le faltan datos, no consulta directamente. Y si los datos que usted no tiene, yo he explicado lógicamente por qué no los posee, habrá que, es decir, ¿por qué no tiene usted los datos? Porque confirmo las convocatorias cuando no hay ninguna posibilidad cuando efectivamente el jugador convocado está en condiciones de venir. ¿Cuándo es eso? Después que termina la competencia de todos los jugadores convocables, porque no es que si un jugador, también los planteles se van componiendo no solamente en función, también un jugador, falta un jugador y obliga a que venga otro jugador y así se va generando un montón de dudas que yo no quiero provocarles. Yo quiero decirles, cuando tenga el dato, quiénes son los jugadores que efectivamente van a venir. Ahora, si usted me dice que necesita que yo le diga quiénes van a venir para ver si hice bien o mal en no convocar a Suárez y a Cavani, el lunes va a estar esa posibilidad, la va a poder evaluar, pero ya no es algo que, eso lo tiene que evaluar usted. No, porque yo no le voy a explicar nunca por qué cito a un jugador y no a otro. Siempre cito a un jugador porque creo que en ese momento está en mejores condiciones de resolver lo que imagino que es la dificultad de los partidos que vienen. Nunca, imagínese que si yo dijera, cito a este jugador porque creo que es mejor o peor, es imposible estar 4 años. Yo la relación que cuido es con los jugadores y con el público. A mí me interesa que el público me reconozca como una persona coherente. Ojalá lo pueda conseguir. Y me interesa que los jugadores me reconozcan como una persona sincera y que no los afecta más de lo necesario, porque sé que los afecto, porque al elegir privilegio y descarto, y eso afecta. A mí me interesa que el jugador sepa que a mí me cuesta decidir y me cuesta postergar las ilusiones de algunos que podrían haber venido por ser reservados y no vienen por no ser confirmados. Entonces, respeto a los jugadores y respeto al público. Buenas noches, Marcelo. Cristian Panzardo para Carve Deportiva. Usted hablaba del diálogo con los futbolistas y hubo jugadores que no estuvieron en la doble fecha anterior, en sus primeros 2 partidos, de usted como entrenador de la selección uruguaya. ¿Qué le ha llamado la atención del diálogo con esos jugadores que no estuvieron en esos 2 partidos anteriores y qué cosas positivas y qué les sorprendió de ese diálogo con los futbolistas que no estuvieron en esos partidos? Gracias. No hubo cosas ni que me sorprendieron ni que me llamaron la atención. Es un diálogo
propio de un entrenador con un futbolista. Usted sabe que un entrenador y un futbolista hablan de jugadas y de jugadores y de ensamble entre el estilo que se pretende para un equipo y el aporte que cada jugador hace, porque su naturaleza coincide con el estilo del equipo. Entonces ese es un diálogo que es muy fluido. Yo tengo la obligación de que el equipo que yo dirija juegue de una manera determinada. Se imaginará que no ignoro que darle estilo a un equipo sin poder entrenarlo, sin poder prepararlo, es una tarea complicada. ¿Qué se puede hacer si uno no puede entrenar a un jugador? Hablar sobre jugadas, hablar sobre jugadores, hablar sobre estilo y tratar que en ese contacto se generen coincidencias y que el futbolista reconozca, me refiero que observe que nada de lo que él deba aportarle al equipo es algo que no está en condiciones de hacer, que es una función del entrenador. Pedirle a un jugador demostrarle a un jugador que sabe hacer algo en particular y decirle, esto que acabamos de ver, que comprueba que vos sos capaz de hacer lo que te estoy describiendo y mostrando, es necesario que se lo aporte el equipo. Y así se conforma un estilo. Como se imaginará, esto es producto del sitio que se le da al fútbol a nivel de selección. Es decir, ¿cuál es el sitio que se le da? Van a competir, pero no van a poder ser un equipo porque no disponen, no les vamos a ofrecer el tiempo necesario para que el equipo se ensamble. Es decir, si para preparar un partido hay un día de entrenamiento, bueno, está clarísimo que la individualidad está por encima del diseño y de la articulación colectiva. Pero bueno, esa es la realidad a la que hay que adaptarse y nos tenemos que adaptar todos porque nos pasa a todos los seleccionados, digamos, ¿no? Marcelo, buenas noches. Marcos de 13-0. Le quería preguntar, una vez se conozcan los nombres que estén en esta lista de convocados, ¿vamos a ver una lista de convocados pensando en esta doble fecha de la eliminatoria o con esa mirada a largo plazo del 2026? Y digo esto por la edad de los jugadores, que también se habló mucho de ese tema de cómo van a llegar en una hipotética clasificación a esa Copa del Mundo. ¿Qué lista de convocados se espera? No, la lista de convocados yo la diseño, no descarto lo que usted dice, pero no lo pongo como una condición. Las convocatorias resuelven los dos partidos inmediatos y también conllevan cierto grado de inversión de futuro. Pero cómo está en qué proporción es una cosa y en qué proporción es la otra, la proporción mayor es los dos partidos inmediatos. Marcelo, buenas noches, estamos en vivo para Sport 890, Rodrigo Vázquez. Le quiero hacer dos consultas breves con respecto a diferentes situaciones que se han generado en estos últimos días. La primera tiene que ver con el diálogo que ha tenido con estos jugadores que recién hacía mención y diferentes puntos que han tocado estos jugadores que en base a su caudal informativo le han servido a ellos para progresar en sus equipos.
¿realmente ha notado una mejoría en cuanto a situaciones que usted les ha marcado? Y lo otro, esta semana se vio trabajando al Ruso Pérez con el equipo de sparring. ¿Su idea es llevarlo también de a pocos con el cuerpo técnico de la selección mayor o que vuelva a la sub-20? Gracias. Mire, yo, la verdad que lo que yo puedo aportarle a un jugador, no creo que sea algo que los entrenadores que los dirigen no les digan. Yo simplemente observo, comento y nada más. Respecto de Pérez, está momentáneamente integrado a algunos trabajos que nosotros hacemos con un grupo sparring o colaboradores, pero para nosotros es una alegría que nos acompañe, pero no son decisiones que tome yo, porque corresponden a la dirección deportiva la designación de los cuerpos técnicos de los equipos que están por debajo de la selección mayor.